Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este último recap de la primera temporada de Watchmen. A diferencia de todos los otros que hemos hecho, no nos vamos a concentrar en un episodio específico, sino que voy a hablar obviamente del noveno episodio, pero también voy a hablar como en general de la primera temporada, de las cosas que más me gustaron, de las temáticas, de los personajes, etcétera, 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 y por qué creo yo que esta fue una gran temporada. Antes de comenzar, quiero recordarles que están abiertas las votaciones para mejores y peores películas y series de 2019. Watchmen obviamente está en concurso y si fue una de las series que más les gustó, pueden votar por ella. Solamente tienen que seguir los enlaces que van a encontrar abajo en la descripción de este video y en el primer comentario para ir a los formularios en donde pueden votar y darme sus listados personales. Los resultados los van a poder saber la próxima semana junto con mi listado de mejores y peores películas y series y el de algunos invitados sorpresa, entonces estén súper pendientes. Además de eso, si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo con sus amigos y contactos para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, en términos generales, esta primera temporada de Watchmen, digamos que yo tenía mucha emoción de verla, pero al mismo tiempo también tenía muchas dudas, porque digamos que Watchmen es muy genial y es muy interesante Watchmen como obra única, podríamos decirlo, porque yo sé que, bueno, y precisamente a esto va mi punto, y es que yo siento que en su momento Watchmen fue creado bajo una necesidad narrativa y una necesidad dramática, y bueno, como con unas cosas muy específicas, y es una historia autocontenida que funciona muy bien. La película adaptada de Zack Snyder también funciona bien, a pesar de que siento que le quitó ciertos elementos, pero creo que dejó como lo vital y lo importante de lo que es la novela gráfica de Watchmen original y lo tradujo lo mejor que pudo a película. Digamos que las adaptaciones siempre son muy complicadas porque pasar de un medio a otro siempre tiene sus dificultades mayores o menores dependiendo de cuál medio y cuál sea el otro medio al que se vaya a pasar, pero aún así después de eso DC ha tratado de traer a Watchmen a su universo de superhéroes en términos generales. Ahorita tuvimos la conclusión de Doomsday Clock y bueno, tuvimos Before Watchmen y bueno, tuvimos como un montón de cosas que para mí la verdad no han funcionado tanto y que yo siento que no son necesarias en muchos sentidos. Entonces cuando anunciaron Watchmen, cuando dijeron que iban a salir, que iba a salir esta serie, que iba a ser una continuación, yo dije como ok, digamos que lo de la continuación me llamó mucho la atención porque sabíamos que no iban a aparecer necesariamente los mismos personajes que conocíamos pues en la narrativa original, que iban a aparecer ciertos personajes que sí, pero tal vez no iban a ser los principales, pero no íbamos a tratar de explorar más de todos esos personajes, que creo que es en donde no ha funcionado Before Watchmen y todas estas otras cosas. Entonces como que llegué con mis reservaciones, pero aún así a medida que nos fueron presentando material yo me emocioné mucho y cuando comenzó la serie tiene momentos realmente increíbles. Lo que fue el octavo episodio de esta serie, o sea, primero tuvimos el quinto episodio, luego tuvimos el sexto episodio concentrado totalmente en las memorias de William, en todo esto de Hooded Justice, y un episodio realmente genial que uno dice cómo van a poder superar este. El séptimo baja un poco como es de esperarse, pero el octavo episodio es para mí de verdad el mejor episodio individual de cualquier serie en este 2019. Ya van a enterarse si Watchmen está o no en mi top 5 de series favoritas de 2019, pero sin duda alguna, sin importar si está en primer lugar, sin importar si está en último, que definitivamente no está en el último lugar, pero sin importar en qué posición termine Watchmen como serie en términos generales en mi listado final y en el listado de ustedes, creo que no puedo negar que el octavo episodio es el que más me gustó de cualquier serie que vi, y vi muchas series, vi 40 series, bueno, 40 temporadas de series este año. Entonces Watchmen es con su octavo episodio de verdad fue insuperable y creo que fue un problema para el noveno porque es que después de llegar a esa altura es muy complicado mantenerlo y es muy complicado, no sé, ni siquiera pensar en superarlo. Entonces siento que el noveno episodio se vio un poco afectado por eso, pero sigo hablando de la temporada en general.
Siento que es una temporada que nos planteó muchos temas muy interesantes, que digamos que siento que tiene o sea, pone un pie y dice como aquí estamos y estamos tratando de hablar de estas cosas muy políticas, muy sociales, muy actuales de lo que está sucediendo, temas raciales, temas de poder, temas de un montón de cosas y me parece que en ese sentido fue por lo menos, no sé ustedes qué opinarán al respecto, no sé si ustedes estarán de acuerdo con las posiciones que se plantean acá, con toda esta cosa de reparaciones raciales, bueno, con un montón de cosas de las que ya vamos a hablar ahorita dentro de poco, pero siento yo que por lo menos es supremamente eficaz en abrir las conversaciones al respecto y en que pensemos en este tipo de cosas y en que pensemos cuál es nuestra posición con respecto a estas cosas que están pasando a nuestro alrededor en mayor o menor medida dependiendo del contexto en el que vivamos y pues de la vida que tengamos, pero sin duda alguna son temas que son muy importantes y en donde siento que cada uno tiene que de nuevo, no tienen que estar de acuerdo con la posición que presenta el programa, ni que presentan los escritores, ni el equipo creativo detrás de todo esto, pero por lo menos funciona para que cada quien se haga su imagen de cuál es su opinión con respecto a estos temas. Y siento yo que cualquier programa que le haga a uno pensar críticamente ya tiene algo supremamente positivo. Entonces mi opinión en cuanto a la temporada en general es que es una gran temporada, de verdad la disfruté muchísimo, incluso los episodios en donde bajó un poco o los episodios que eran un poco más lentos los disfruté un montón, estar tratando de ver cómo iba a continuar la historia, cuáles eran las pistas que nos daban de qué iba a pasar en los próximos episodios y después cuando estas pistas ya se revelan y cuando nos revelan los secretos detrás de todo esto y uno vuelve a tratar de ver porque no he vuelto a ver la serie, creo que sería un ejercicio muy interesante sentarse a ver los 9 episodios de nuevo, pero solamente con las revelaciones que nos dan, pensar en los episodios pasados y en pensar en las cosas que han sucedido, siento que ya le da a uno una mirada muy diferente con respecto a la serie y también es muy disfrutable en ese sentido y creo que hay varias series o hay muchas series que uno ve una vez y ya fue suficiente o si uno vuelve a ver se vuelve repetitivo o uno ya sabe exactamente qué pasaron las cosas y el desarrollo de la serie no ofrece nada en retrospectiva, pero creo yo que acá en Watchmen sí hay mucho valor de repetición. Creo que las revelaciones de los episodios finales sí revelan muchas cosas que hacen que uno pueda tener una visión diferente de los eventos que sucedieron en los primeros episodios o al menos entender mucho mejor muchos eventos que inicialmente pudieron haber sido confusos o que pudieron haber parecido como cosas al azar y uno se da cuenta de que realmente no lo eran. Además de eso, les recomiendo muchísimo escuchar el podcast, pero no el podcast oficial que dice tener HBO, que hay dos versiones, que es uno para Argentina y uno para México, que es de cualquier persona, como por ejemplo yo estoy haciendo esto, o sea, esto podría ser el podcast oficial de Watchmen de HBO, no, esos no, yo estoy hablando del oficial del cual hay solamente 3 episodios, que es con Craig Mazin, es el que fue el creador de Chernobyl, otra gran serie de este año, creo que HBO quitando un poco Game of Thrones tuvo un gran año en cuanto a sus series, en cuanto a sus producciones, por lo menos con estas dos, con Chernobyl y con Watchmen, pero Craig Mazin se pone a hablar con Damon Lindelof, que es el creador en jefe detrás de toda esta serie. Y hablan en 3 episodios, en grupos de a 3 episodios cada uno. O sea, en el primer episodio del podcast hablan de los primeros 3 episodios de la serie, en el segundo del podcast del 4, 5, 6 y en el tercero del podcast hablan del 7, 8 y 9. Y hablan de cómo tomaron ciertas decisiones, de por qué se toman ciertas cosas y digamos que ese podcast de verdad vale muchísimo la pena escuchar de primera voz las cosas que hicieron y las decisiones que tomaron. De verdad les recomiendo muchísimo eso, hasta donde sé solamente está disponible en inglés. No sé si lo puedan encontrar con subtítulos de alguna manera, pero lo encuentran en YouTube y en cualquier plataforma de podcast. Y además de eso también hay información adicional que ellos crearon en una página web que es la Piripedia. Piri siendo el agente que trabajaba con Lori, el agente del FBI que trabajó con Lori durante esta primera temporada, y la justificación para eso me pareció genial, y es que en la novela original
de Watchmen en la novela gráfica, digamos que eso no fue publicado inicialmente como una novela gráfica, como un solo tomo, sino que eso fue por diferentes números, no me acuerdo si fueron 12 o 13 números, pero la cosa es que al final de cada uno de estos números o cada cierto tiempo uno encontraba ciertos textos, uno encontraba extractos de la autobiografía del primer Night Owl, artículos, bueno, como diferentes cosas que le dan a uno un contexto más grande, más allá de lo que estaba pasando temporalmente presente dentro de lo que tenía que ver con la novela gráfica, y ellos quisieron hacer eso. Entonces tenemos a la gente Piri, que lo que hace es recopilar un montón de cosas, hablar de bueno, como de artículos, de temas de Rorschach, de Doctor Manhattan, bueno, como llenando un montón de espacios temporales entre lo último que nosotros terminamos de ver al final de la novela original de Watchmen y el comienzo de esta serie. Entonces también se los recomiendo un montón, y creo que en ese sentido la construcción de universo es como pocas realmente que se dedican a hacer en series actualmente, porque digamos que tenemos muchas adaptaciones en donde hay universos preestablecidos, en donde ya hay mucho material que existe, pero aquí se fueron aún más allá, dieron un paso más allá y generaron todo este contenido, y cada capítulo tenía como unos 3 artículos, lo cual es bastante contenido que tuvieron que generar. Entonces también les recomiendo eso un montón. De verdad creo que en términos de producción actualmente se producen pocas cosas como esta primera temporada de Watchmen. Pero bueno, hablando ya del episodio 9, tenemos la conclusión de todo esto. Como dije, creo que se vio afectado realmente por la calidad del octavo episodio. El octavo episodio es una... Oh, es demasiado genial. Es ya otro nivel, y siento yo que ese era mi miedo al llegar al noveno episodio, y es como esto no creo que vaya ni siquiera a llegar al nivel del octavo. Como dije, para mí estaba fuera de juego que lo superara. Estaba segurísimo de que no iba a superar el octavo episodio, pero no sabía, pero tenía la duda de si alcanzaba a llegar al nivel. Creía que no iba a alcanzar a llegar al nivel, y efectivamente creo que no llegó al nivel del octavo episodio. No estoy diciendo que sea malo, pero en comparación con el episodio inmediatamente anterior, creo que sí fue bastante inferior, y digamos que siento que el clímax real de la serie estuvo en el octavo episodio. Y digamos que ya con todo este tema de la fatalidad y con todo este tema de que sabíamos que eventualmente, o sea, que Doctor Manhattan iba a morir, pues o sea, sí sabíamos que lo que queríamos de pronto era que Angela pudiera hacer algo, de que alguien pudiera hacer algo para prevenir todo esto, pero creo que la visión del tiempo de Doctor Manhattan era demasiado absoluta, no había habido ninguna falla hasta ese momento como para que nosotros pudiéramos dudar, y él se vio a sí mismo morir, él sabía que iba a morir. Entonces como que ya era simplemente cuestión de ver cómo sucedía. Pues sí, tuvimos toda esta conclusión de toda esta parte de los políticos, del senador King diciendo como todas estas cosas, confirmando que efectivamente en la Noche Blanca lo que les había llevado a darse cuenta de que el Doctor Manhattan estaba en Tulsa, si era en Tulsa, Oklahoma, sí, era que había teletransportado a uno de estos tipos, que era el que había estado a punto de matar a Angela, que además no lo había teletransportado a cualquier lugar, sino que lo había teletransportado a la ciudad de Nuevo México, en donde se había creado el Doctor Manhattan, en donde había nacido, donde sucedió todo este incidente que de la cápsula, el reloj, la desintegración, bueno, como todas estas cosas. Entonces que a partir de ahí fue que crearon el plan, y que efectivamente la amistad del jefe Jod con Angela nunca había sido genuina, que todo había sido un plan para infiltrarse básicamente en la familia de Angela, para que alguien estuviera cerca de ella, para que supiera si su esposo era el Doctor Manhattan, y llevar a cabo todo este plan. Entonces digamos que en ese sentido la confirmación fue bastante interesante, ver todo lo que pasaba, lo que pasó con Lady True, como digamos que eso fue como lo más sorpresivo para mí, y fue como darse cuenta de que Lady True no estaba tratando de salvar el mundo de la manera más heroica, podríamos decirlo, no simplemente porque no quería, no solo porque estaba mal que alguien como el senador King, un supremacista blanco, se quedara con los poderes de Doctor Manhattan, y no simplemente por estar ayudando a Will, sino porque además ella quería
los poderes de Doctor Manhattan para ella, ¿no? Esta otra megalomaníaca nos revelan más de la historia de ella con su padre que es Adrian Veidt, bueno, como toda esta cosa de ella llegando a donde él, bueno, la historia de la mamá inseminándose, bueno, como todo esto que ya habíamos visto, pero digamos que eso de ella y además ver también cuál era el alcance del plan de ella. Ya dejó que le robaran las cosas los de la séptima caballería para poder teletransportar al Doctor Manhattan y a todos los de Cíclope a su monumento, al lugar en donde ella iba a quitarle los poderes a Doctor Manhattan para absorberlas y volverse la supermujer y volverse esta cosa. Y digamos que ahorita voy a hablar un poco más de eso en lo que creo yo que es una temática muy muy importante de todo esto y es el poder y la deidad. Pero entonces digamos que en términos de revelaciones no hay mucho más que nos pueda dar este episodio. Tenemos a Lori con Ozymandias y con Looking Glass yendo hasta, bueno, son teletransportados hasta la base en el Ártico y bueno, como todas estas cosas, tratando de salvar las cosas. Pero finalmente sabíamos que Doctor Manhattan iba a terminar muerto y la pregunta era, ¿le va a pasar sus poderes a alguien más? ¿Le van a absorber sus poderes? Y terminamos con este, podríamos decirlo, cliffhanger, aunque a mí no me parece tan cliffhanger realmente, de Angela comiéndose este huevo en donde probablemente estaban las habilidades de Doctor Manhattan y terminamos con esta incertidumbre de si sí le pasó sus habilidades o si ese era un huevo más. Entonces digamos que como conclusión de la temporada me parece bastante interesante y creo que hay que verlo más como una unidad completa más que ponerse a ver este episodio individualmente porque si no creo que nunca va a salir de la sombra del octavo definitivamente. Pero entonces, ya pasando como un poco más a las temáticas generales de toda esta serie, obviamente detrás de todo eso están las máscaras y los traumas, ¿no? Como desde esta revelación de el primer superhéroe, ¿no? Que siempre ha estado presente ahí, que fue el que inspiró a todos los otros, que inspiró a los primeros Minutemen, que después inspiró al resto de equipos que nosotros conocemos hasta finalmente llegar a Watchmen y llegar a este momento que nosotros estamos viendo aquí de una nueva tendencia de policías con máscaras, pues que vemos que es todo parte del plan del senador King. Pero entonces esto que habla Lori también, ¿no? De que todos los que se ponen máscaras finalmente están conectando con un trauma de su niñez, ¿no? Ella habla de cómo su papá y su mamá también eran enmascarados y bueno, como con un montón de cosas. Y creo que efectivamente sí es algo así, ¿no? Como que vemos que todos estos enmascarados no hay ninguno que esté totalmente bien de la cabeza, o sea, no nos hablan mucho de los otros, nos hablan como especialmente sobre Wade, Looking Glass y Angela, y con Wade tenemos toda esta historia de él, todo este trauma de cómo él sobrevivió el impacto sónico después, psíquico, bueno, no me acuerdo, el impacto, él sobrevivió la caída del calamar gigante en Nueva York y después de esto todo este trauma y cómo incluso el material de la máscara que él está que él utiliza el material y además que es una máscara completa, no es una máscara que ni siquiera tiene aperturas para los ojos, es un material que está hecho para repeler este tipo de ataques y para protegerlo a él y ese quinto episodio fue genial viendo cómo su vida es realmente un desastre, cómo él come hasta come con la máscara puesta, duerme con la máscara, tiene este búnker, tiene todos estos equipos para realizar los simulacros por si vuelve a suceder algo, como está haciendo como un tracking de todas y cada uno de los eventos que suceden de las lluvias de calamares, bueno, como todas estas cosas me pareció como realmente genial y nos revela este trauma de él y cómo él no confía, o sea, más allá de todo eso, como él tampoco confía, por ejemplo, en las mujeres porque fue una mujer la que lo engañó para que él entrara a la casa de los espejos y después de eso él ya no podía confiar y después incluso de 7 años de estar casado con su esposa tampoco nunca logró confiar en ella, entonces digamos que obviamente un personaje con muchos traumas. Angela también nos van revelando de a poquitos cuáles son los traumas de Angela, ¿no? Porque inicialmente ella simplemente como que desecha la idea o por lo menos desecha lo que está diciendo Lori solamente por desechar lo que está diciendo Lori, pero vemos que efectivamente sí hay un trauma y hay un trauma
que viene desde generaciones anteriores y tenemos este concepto del trauma genético, este concepto de traumas y de problemas que pasan de generación en generación y se pueden transmitir como casi místicamente, que inicialmente a mí me pareció un poco tonto, realmente a mí me pareció como algo, esto no tiene mucho sentido, pero después como pensando un poco más y viendo las cosas con un poco más de perspectiva, tuvo mucho más sentido para mí todo esto del trauma genético, ¿no? Como dependiendo del contexto en el que uno haya nacido, uno no es una isla, uno no simplemente vive su vida de ahí en adelante, sino que hay muchas cosas desde antes de que uno naciera que afectan mucho la manera en la que uno ve el mundo, así uno lo sepa o no. En Estados Unidos, bueno, no solamente en Estados Unidos, pero ser una persona afroamericana, toda la historia de racismo, todas estas cosas. Hablamos de la nostalgia en un momento dado que aquí se traduce en una pastilla física que pueden tomarse las personas para recuperar recuerdos, o que si uno se toma la nostalgia de otra persona puede ver recuerdos de otra persona, y siendo la nostalgia un concepto que generalmente se asocia con algo positivo, ¿no? Como estoy recordando los mejores tiempos, estoy recordando mis mejores memorias, pero si uno hace parte de un sector oprimido de la sociedad, de una minoría que ha vivido tantas cosas malas durante tanto tiempo, la nostalgia tiene un sentido bastante diferente. Esos recuerdos ya no necesariamente son de los mejores tiempos, sino que son de cosas que pueden llegar a ser bastante traumáticas. Y cada generación le pasa de una manera diferente los traumas a la siguiente. Un padre que fue criado de cierta manera y que tuvo ciertos traumas va a tratar de hacer lo posible para que sus hijos no tengan los mismos traumas, pero en ese sentido también puede llegar a cometer ciertos errores que generan nuevos traumas, o que hacen que las cosas no se hablen de la manera en la que tienen que ser habladas y queden simplemente escondidas, y después las personas no estén preparadas para vivir esas cosas que de pronto sus padres vivieron, y que de pronto al tratar de protegerlos simplemente lo que hicieron fue poner una barrera que después se rompió y las cosas y las personas no estaban preparadas. Entonces tenemos a Angela, una mujer que es una policía, que se tapa, que se pone una máscara, que se pinta los ojos, que ni siquiera sabía un montón de cosas de su pasado, y que cuando lo vemos, el primer superhéroe era un hombre negro, que no era cualquier hombre negro, sino que era su abuelo, y era un hombre negro homosexual, o por lo menos bisexual. No sabemos exactamente cuál era como su orientación sexual definitiva. No tiene por qué haber una orientación sexual definitiva, pero o sea, era un individuo bastante singular para su tiempo, para su comunidad, para diferentes cosas, y él mismo desde ese momento también se pintaba la misma parte de la cara que ella, pero se la pintaba de blanco. Entonces, como todas estas cosas que van pasando y que ella ni siquiera sabía que estaban ahí, y le hace preguntarse a uno como realmente cuántas de las cuestiones que uno tiene, cuántos de los problemas que uno tiene o traumas que uno puede llegar a tener vienen del pasado, vienen de otras generaciones, vienen de lo que ni siquiera vivieron nuestros padres, sino que vivieron nuestros abuelos, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. O sea, tampoco creo que sea algo como un gen que se transmita, pues hasta ya no estoy tan seguro, pero sí siento que psicológicamente y por medio de crianza y por medio de contexto y por medio de un montón de cosas, sí hay un trauma que se pasa genéticamente, digamos, ese diálogo. Ese diálogo de Will al final del episodio me pareció increíble cuando él le dice como tuviste mis memorias, ¿no? Y como que esto que nosotros creíamos que era simplemente furia, que era ira, que era todas estas cosas, él lo revela como miedo, ¿no? Y él dice, en realidad yo tenía mucho miedo de muchas cosas, y yo sé por qué usas la máscara, pero no deberías usar la máscara, porque las heridas no se curan tapándolas, las heridas necesitan aire. Y es como realmente uno se da cuenta de que no solamente en Watchmen, sino a lo largo de todo el universo de superhéroes, porque las vidas de los superhéroes siempre están mal. O sea, realmente superhéroes, por ejemplo, como Spider-Man o como Batman o como la gran mayoría de todos ellos,
por el hecho de tener la máscara, por el hecho de no poder revelar lo que hay debajo de la máscara, o no poder revelarse a sus seres queridos, o bueno, por un montón de cosas, o por estar constantemente tratando de superar traumas que fueron los que inicialmente originaron el uso mismo de la máscara y todas estas cosas, siempre sus vidas están mal porque sus heridas no curan. Los traumas siguen ahí, las heridas siguen abiertas y ellos no les dan aire para curarlas. Entonces digamos que en ese sentido ese diálogo de Will me pareció que puede ser fácilmente la mejor línea de toda la serie y de una serie que tiene cosas muy bien escritas. Por otro lado, esta serie obviamente tiene como una visión política muy clara y muy específica, y digamos que todos los escritores detrás de esto yo creería que son bastante liberales, y estamos hablando de racismo, estamos hablando como de ciertas temáticas que cuando se inició a escribir esta serie, que fue hace un par de años, estaban aún más en la boca de todo el mundo cuando estamos hablando de todas estas manifestaciones en Charleston, allá en Estados Unidos, como todos estos incidentes de brutalidad policial, bueno, como un montón de cosas que empezaron a surgir en esa época, que crearon un montón de manifestaciones sociales, que también hicieron que se evidenciaran otros movimientos que no estaban tratando de defender eso mismo, sino que estaban tratando de defender lo contrario. Entonces muchos movimientos de neonazismo, muchos movimientos de supremacía blanca, bueno, como un montón de cosas que empezaron a notarse en ese momento. Ahí fue cuando se empezó a escribir esta serie, y creo que es muy interesante porque digamos que la Watchmen original estaba hablando de un montón de cosas que venían de la Guerra Fría, de la crisis nuclear, bueno, como todo este miedo que existía de que el mundo se pudiera acabar, de que un botón, el presionar un botón pudiera hacer que salieran un montón de misiles de la nada y que estuvieran apuntados directamente a donde uno estaba, y que el mundo pudiera acabarse en una crisis nuclear o en una guerra aún peor que las que se habían visto hasta ese momento. Y sobre eso habla Watchmen, ¿no? Y digamos que también hacia eso va un poco todo lo que hace Ozymandias, y es como tratar de salvar al mundo a pesar de que parezca contraintuitivo lanzar un calamar gigante y crear esta crisis y matar a más de 3 millones de personas para salvar el mundo. Eso es lo que él quiere hacer, quiere evitar una crisis nuclear, quiere evitar un montón de cosas, y digamos que eso es como el centro de lo que está sucediendo en Watchmen realmente, como el centro, la opinión social, diría yo, como el miedo del mundo en ese momento. Y lo que habla Lindelof es que necesitaba algo así, o sea, como que no se puede hacer Watchmen sin una posición política, lo cual me parece bastante interesante, o sin un tema político de fondo, o sin un tema de actualidad que sea muy importante en ese momento. Y él habló de que empezaron a surgir un montón de cosas, empezaron a surgir todas estas manifestaciones, empezaron a llegarle a él libros al respecto, él empezó a ver un montón de eventos de lo que desconocía, por ejemplo la masacre de Tulsa, que es un evento real, o sea, este evento que vemos al comienzo de la temporada de este pueblo en donde mataron a un montón de personas negras, y que se hablaba de que era el Wall Street negro de Estados Unidos, y en donde había como mucho avance económico, muchas personas adineradas en una posición social bastante acomodada, y eran todas personas negras. Eso no es ficción, eso efectivamente existió en Estados Unidos, y en el 21 efectivamente hubo una masacre, y efectivamente borraron a todas estas personas del mapa. Y son como de esos eventos que uno diría como eso no pudo haber pasado, eso es una locura, eso no sucede, pero efectivamente sucedieron, como por ejemplo los campos de concentración a los japoneses en Estados Unidos, que es otro evento del que se ha empezado a hablar más constantemente en los últimos tiempos, pero que yo hace un par de años no tenía absolutamente ninguna idea, y creo que muchos no tenían tampoco ninguna idea, y hay muchos que aún ni siquiera se han enterado, pero después de los eventos de Pearl Harbor, en Estados Unidos, las personas que venían de Japón o de Asia, bueno, pero especialmente de Japón, que fueron los atacantes hacia Pearl Harbor, empezaron a verlos como una amenaza. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un campo de concentración. Literalmente se los llevaron a todos a unas partes, no me acuerdo dónde, a un desierto como de California o de Arizona o de una vaina por allá al sur de los Estados Unidos, y pusieron a todos los inmigrantes japoneses, todos sus hijos y todas las personas en unos campos de concentración
porque podían potencialmente ser un peligro por la guerra contra Japón. Y, o sea, hay quién sabe cuántos más eventos existen de esa manera. Y entonces, o sea, como a partir de imaginar qué hubiera pasado si las cosas hubieran podido ser diferentes después de esos eventos, es que surgen muchos temas acá. Entonces tenemos la reparación, tenemos aquí lo que hablan de sobre todo en los primeros episodios, de las reparaciones, que después vemos cómo se materializa un poco más como en este centro de memoria en donde Angela va a tratar de analizar cuál es su pasado, y en donde se da cuenta de que Will es su abuelo, y bueno, como todas estas cosas en donde ficticiamente, bueno, no, y ni siquiera tan ficticiamente, también hubo un momento en la historia en el que un abogado demandó a los Estados Unidos tratando de obtener esas reparaciones por esos eventos de Tulsa específicamente, pero nunca llegó a nada. Nunca les dieron nada, pero en este universo de Watchmen sí sucede. Entonces existen estas reparaciones a las personas que sobrevivieron a eso o a sus descendientes, en donde no tienen que pagar impuestos y bueno, tienen un montón de cosas. Y no lo mencionaron tanto en la serie, pero en el podcast Lindelof sí habla de eso, y es que no es solamente a este evento específicamente, sino también, por ejemplo, a estos campos de concentración japoneses. A los nativos americanos también se les dan ciertas reparaciones económicas y bueno, como un montón de cosas. Pero entonces el racismo, pensar en el racismo, y además que el hecho de que en el pasado el primer superhéroe fuera un hombre negro que no podía revelarse a sí mismo como un hombre negro, porque ser un hombre negro, lo que dicen aquí, ¿no? Ser un hombre blanco enmascarado es ser un héroe, pero ser un hombre negro enmascarado es ser alguien peligroso, y que estuviera su gran archienemigo, su enemigo gigante, fuera finalmente el Ku Klux Klan, que es un movimiento de supremacía blanca que tiene una historia en nuestro mundo real, en donde linchaban personas, en donde hacían un montón de cosas totalmente detestables, y que en la actualidad también sigue haciendo lo mismo. Y como los cambios que se perciben, los cambios que sí se han hecho, y cómo las situaciones pueden ser diferentes, pero al mismo tiempo pueden mantenerse muy iguales a lo largo del tiempo, ¿no? Porque a pesar de que siento que sí efectivamente hemos hecho muchos avances en lo que tiene que ver con aceptación, bueno, con abolir, bueno, abolir no, quitar un poco todo lo que tiene que ver con el racismo, ahorita también con temas de homofobia, y bueno, con un montón de temas de discriminación, no solamente por raza, sino por orientación sexual y por religión, y bueno, como por un montón de temáticas en donde puede darse discriminación. A pesar de que creo que sí se ha hecho un avance, creo que igual todavía falta muchísimo. Yo honestamente no puedo sentirme identificado con estas cosas porque no soy homosexual, no soy negro, o no pertenezco a una minoría. Como que digamos que yo no he vivido personalmente nada de esto, y he vivido en contextos hasta el momento en donde no he sido, por lo menos de manera consciente, testigo de ninguna muestra clara de racismo de este tipo o de este tipo de cosas. Digamos que sí, en retrospectiva uno lo mira y uno sí ve ciertas cosas que pudieron haber sido señales de eso en algún momento, pero yo la verdad nunca he sido como un testigo directo. Y siento yo que en ese sentido, series como esta o cualquier cosa como esta, noticias, cosas de la vida real, que lo inspiren a uno para informarse más del tema, o para ver, así uno no esté directamente implicado, qué es lo que puede hacer uno frente a estas situaciones, en qué es lo que puede aportar uno, cómo puede uno hacer que las cosas sean más iguales para todo el mundo, sin importar su sexo, su orientación sexual, su raza, nada de esto. Creo que siempre hablar de estos temas es muy, 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 muy valioso. Incluso si terminan estando no de acuerdo, si terminan con una posición que es totalmente opuesta a lo que el programa propone o a diferentes cosas, siento que desde que así no esté de acuerdo, siento que desde que esa opinión esté formada desde la reflexión, y no sea simplemente automática, no sea simplemente porque viene de una tradición de mis padres, o viene de una tradición de mi contexto, o viene de una tradición de diferentes cosas, siento que aún así hay algo valioso ahí, porque las personas que piensan tienen la oportunidad de cambiar, las personas que piensan tienen la oportunidad de continuar pensando, de ponerse en los zapatos de otras personas, de tratar de ver cuáles son los diferentes contextos que existen. Entonces, en ese sentido, pensar
es lo importante, el pensamiento crítico es lo más importante y estos temas, de nuevo, así no nos afecten directamente, hay personas a las que sí y hay personas a las que las afectan de maneras muy, muy crueles y que continúan con traumas por el resto de sus vidas y como lo hemos hablado, no son traumas que solamente los van a afectar a ellos, sino que les van a afectar a sus hijos y probablemente a los hijos de sus hijos y creo que todos tenemos que luchar por una sociedad que pueda ser igual para todos, en donde nadie tenga que vivir nada de esto, ninguno de estos traumas, ninguna de estas cosas. Pero bueno, volviendo un poco a la serie, tenemos en el pasado este superhéroe negro luchando contra los supremacistas blancos y cómo termina siendo igual, como la historia se sigue repitiendo, como Angela, una superheroína negra, termina luchando contra un grupo de supremacistas blancos que finalmente o sea, ella siendo una descendiente directa de este primer superhéroe y la séptima caballería siendo un descendiente directo de Cíclope, que era esta organización dentro del mismo Ku Klux Klan. Entonces, ver todas estas cosas, como el senador King quería hacerse, y digamos que hablan de todo esto, hablan también como hay muchas personas, sobre todo en Estados Unidos, siento yo, a pesar de que es algo generalizado, si uno se pone a ver en internet, todo el mundo piensa de manera muy igual sin importar el contexto social, económico, geográfico o político en el que se encuentre, siempre hay mucho, o sea, se puede encapsular, uno puede creerse lo más diferente del mundo, pero finalmente uno no es diferente. Uno ni es único, ni es el mejor, ni es diferente y siempre puede haber otro millón u otros cuantos millones de personas que van a pensar muy parecido a uno. Pero todos estos movimientos, tratar de darle voz a todas estas otras personas, a todas estas minorías, también ha hecho que las personas que nunca habían tenido por qué pensar en esto, nunca se habían visto afectadas por nada de esto, también se sientan un poco afectadas de una manera u otra. Entonces tenemos al senador King y a todas estas personas que creen que ser una persona blanca en el contexto actual es muy peligroso, que como si no hubieran vivido en el privilegio todas sus vidas, como si no siguieran viviendo en el privilegio de muchas maneras. Entonces ahora además es muy peligroso ser un hombre blanco en la época actual, cuando, bueno, digamos que esas son otras reflexiones en las que hay que pensar, pero como todas estas cosas me parecieron muy, muy, muy interesantes y quiero conectar eso con el tema que creo que es finalmente el que le da a uno para discutir de maneras más interesantes en términos ficcionales, creería yo. Pero es el poder y todo el tema de las deidades, ¿no? Digamos que tenemos al Doctor Manhattan, tenemos a este tipo que virtualmente es Dios, virtualmente puede hacer lo que se le antoje. Tiene poder sobre la materia, tiene poder sobre un montón de cosas. Finalmente podría ser cualquier cosa. De nuevo, en términos virtuales y prácticos, es Dios y es visto como tal por muchos. Tenemos que acaba con la guerra de Vietnam y luego de eso tenemos todas estas cápsulas en donde la gente habla directamente con el Doctor Manhattan que está en Marte y vemos toda esta gente que lo que hace es rezarle a Doctor Manhattan. Tengo cáncer, tengo una mala situación económica, esto y aquello, esto y aquello y esto y aquello, que finalmente se traduce en nuestro mundo real a lo que muchas personas hacen con esta figura de Dios, ¿no? Entonces está esta pregunta por el poder de Dios y cuánto nosotros como raza humana o como ciertos sectores de la sociedad utilizan esto para justificar sus acciones o para simplemente recostarse en la figura de Dios, ¿no? Como muchas personas simplemente dejan su vida de una manera u otra a la merced de esta figura invisible que puede o no existir. No vamos a hablar de si existe o no un Dios, estamos hablando como de lo que hace la gente, pero como siento que muchas personas no luchan por ellas mismas. Como muchas personas tienen esta idea de que existe un poder más grande que es omnipotente, omnipresente, que puede hacer cualquier cosa y con un clic puede simplemente cambiarles la vida totalmente y que lo único que tienen que hacer es rezarle a ese Dios y esperar a que venga el cambio y esperar a que venga el cambio y esperar a que venga el cambio y cómo
eso se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Entonces tenemos a este Doctor Manhattan que se nos revela su historia completa, pues que ya sabíamos mucha de la historia del Doctor Manhattan, pero que además se nos revela su infancia, que se nos revela un montón de cosas, y ahorita especialmente vamos a hablar de Doctor Manhattan y de su versión humana, que me parece como súper interesante, pero entonces cómo este personaje con ciertas limitaciones más que todo mentales, no físicas, no de poder, no nada de esto, sino mentales, por el contexto del que vino, por ser la persona específica que es, hace ciertas cosas y decide no hacer otras, y cómo todos quieren ese poder para hacer sus propias cosas, como el senador King lo quiere, como Lady True también quiere ese poder. Y de nuevo volviendo a Will al final del episodio, como cuando le dice a Angela como que lo siente mucho, que Doctor Manhattan era un buen tipo, pero que teniendo en cuenta el poder que tenía, podría haber hecho más. Entonces creo que ahí realmente está la cuestión de todo esto. Y digamos, aquí ya hablando un poco más personalmente, son los cuestionamientos que yo me hago, por ejemplo, con respecto a Dios. Que es realmente eso, y es como teniendo todo este poder, ¿qué es lo que debe hacer una figura omnipotente? ¿Qué es lo que debe hacer una figura que tiene las posibilidades para hacer todo lo que puede hacer una figura como Doctor Manhattan o una figura como el Dios o las diferentes manifestaciones de Dios en los que creen la gran mayoría de las personas de este mundo? Porque uno ve, o sea, como digo, Doctor Manhattan pudo haber hecho prácticamente cualquier cosa, y dependiendo de la persona que hubiera tenido ese poder, las cosas habrían podido ser muy diferentes. Si Lady True lo hubiera obtenido, esta vieja megalomaníaca que, a pesar de que sí había hecho un montón de cosas buenas por el mundo, se consideraba a ella la salvadora de todo y solamente quería ser reconocida. ¿Qué es lo que hubiera hecho ella con el poder omnipotente de Doctor Manhattan? O alguien como el senador King, que por el contrario lo que quería era perpetuar las cosas de supremacismo blanco, como toda esta tradición que venía de un sector de la sociedad que siempre ha estado arriba, y cómo mantener ese poder de una manera u otra, y cómo no tener oposición, cómo poder pasar por encima de cualquier cosa moral, de cualquier cosa ética, de cualquier cosa política, de cualquier cosa social, para llegar a cumplir un objetivo, ¿no? Y la pregunta al final es como si Angela tiene el poder del Doctor Manhattan en sus manos, porque digamos que eso se conecta obviamente al octavo episodio, cuando ella no está creyendo que Manhattan es Manhattan en este bar en Vietnam, y que lo que hace es este truco en donde hace aparecer un huevo, que obviamente luego se conecta con todo esto, y como los huevos vienen desde el primer capítulo, cuando lo primero que vemos de Angela es ella haciendo esta carita feliz frente a todos estos niños en el colegio, rompiendo los huevos y hablando como de diferentes cosas. Pero entonces, si ella tiene el poder del Doctor Manhattan, ¿qué puede hacer una persona como Angela? ¿O qué? Y la pregunta importante, creo yo, acá es, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría cada uno de nosotros con el poder de Dios? ¿Qué haría cada uno de nosotros si pudiera hacer cualquier cosa? ¿Qué cosas cambiaría? ¿Qué cosas mantendría? ¿Con qué cosas acabaría? ¿Con qué cosas crearía? Y finalmente, como todo esto es hipotético y como ninguno de nosotros va a tener nunca el poder omnipotente de Dios, creo que esta reflexión es mejor aterrizarla, y lo más importante de esto es, si yo tuviera todo este poder y pudiera cambiar todas estas cosas, ¿qué de eso puedo hacer sin el poder? ¿Qué de eso me es posible actualmente? Si yo quiero cambiar algo socialmente, si yo quiero cambiar algo políticamente, si yo quiero cambiar simplemente la manera en la que está organizada la vida a mi alrededor, ¿cuál es el poder que yo tengo actualmente para poder hacer ese tipo de cosas? ¿Por qué no necesito el poder omnipotente de Dios para poder lograr un cambio real, sea un cambio pequeño o sea un cambio grande? Y me voy a un diálogo increíble de Cloud Atlas, en donde hay un par de personajes que quieren hacer un cambio, y el padre de uno de ellos dice como, pero ustedes son simplemente dos gotas en un océano, y el otro responde, sí, pero ¿qué es un océano
sino una multitud de gotas. Entonces cada cambio es importante, cada cambio por pequeño que parezca puede tener una influencia gigante en otras personas que ven ese mismo cambio o que ven esas mismas cosas. Entonces todo este tema de el poder, de preguntarse a uno mismo qué es lo que pasa a su alrededor, qué es lo que podría hacer con el poder omnipotente de un dios, cuáles son las injusticias, porque ese es como mi gran problema y es como ver cómo hay sectores de la sociedad que están totalmente inmersos en la miseria, en un montón de cosas y que muchas veces es consecuencia directa de actos de otras personas y cómo estos dioses omnipotentes, estos dioses llenos de bondad y todas estas cosas no hacen nada. Entonces sí, creo que ese sería otro tema en el que podríamos quedarnos hablando muchísimo tiempo y ya de por sí llevamos 45 minutos haciendo este recap de esta temporada y hablando de todas estas cosas. Entonces, sí, hablemos ahora como de los personajes en términos generales. Tuvimos a Angela, personaje principal, un gran personaje, Regina King. Debería llamarse Regina Queen porque es una queen, es una reina total de la actuación, es una actriz increíble, realmente tiene otra serie en Netflix que se llama, si no estoy mal, 7 segundos. 7 segundos deberían verla, es una serie dramática que lo coge a uno y le abre el pecho y le coge el corazón y se lo aplasta. Es una serie realmente también hablando mucho de temas raciales y de muchas de estas cosas. Es una serie muy eficaz y muy poderosa en donde Regina King interpreta a la madre de un niño que es encontrado después de un accidente. O sea, lo atropellan y lo dejan en un parque y pasan un montón de cosas y ella solamente está tratando como de encontrar quién fue la persona que le hizo esto a su hijo y estamos hablando de un montón de cosas de corrupción dentro de la policía. Bueno, es una serie realmente genial y Regina King hizo un papel absurdamente increíble. Ella también venía de trabajar con producciones de Damon Lindelof trabajando en The Leftovers, que es otra serie que como siempre, cada vez que la menciono, se las recomiendo, pero es que de verdad vale totalmente la pena. Es una de las mejores series de la década, definitivamente. The Leftovers. Oh, The Leftovers es increíble como serie, pero entonces ver todo lo que sucedió con Angela esta temporada, ¿no? Ver cómo la van desarrollando como personaje, cómo vemos inicialmente su labor como policía enmascarada, cómo llega a ser ella una policía enmascarada, pero no sabemos mucho de su pasado y nos vamos dando cuenta de sus traumas, nos vamos dando cuenta de la relación con su esposo, con sus hijos, con las otras personas, bueno, como todo esto, y ver cómo ella se da cuenta y cómo la historia no solamente se completa para nosotros, sino para ella, como ella tenía un hueco gigantesco en lo que era la historia de su familia, su propia historia, las cosas de su abuelo, darse cuenta de cómo estaba repitiendo muchas cosas, darse cuenta de sus propios traumas. Bueno, como todo esto de verdad creo que con Angela lograron un personaje en el centro de todo increíble que además estaba mucho más en el centro de todo de lo que nosotros creíamos cuando nos revelan que es la esposa del mismísimo Doctor Manhattan y que lo enamoró y bueno, como todas esas cosas, es octavo episodio, cada vez que me acuerdo del octavo episodio es como tengo que volver a verlo porque de verdad es un episodio increíble, pero toda la revelación de cómo él se enamora de ella, de todas las cosas que pasan, de cómo ella se enamora de él, de todo lo que quiere hacer y de esa lucha al final. Creo que es lo mejor de estos últimos dos episodios y es la lucha contra la fatalidad de Angela, tratando de salvar a la persona que ama, a pesar de que la persona que ama sabe con total seguridad que va a morir y que van a tener un final trágico y todas estas cosas. Otro diálogo increíble en el octavo episodio cuando el Doctor Manhattan dice como, pero no podríamos decir que todas las relaciones tienen un final trágico. Oh, pero bueno, pero Angela de verdad me pareció un personaje realmente genial. Me gustó mucho cómo la vimos, los momentos en los que no la vimos, porque incluso en los episodios que estaban concentrados en otros personajes, siempre todo volvía a Angela porque todos estaban relacionados con Angela, ¿no? Y ver los cambios de motivaciones y darse cuenta de cómo afectaban las cosas para ella, ¿no? Como al comienzo su motivación era vengar a su amigo y su jefe, como después se da cuenta de que su jefe no era la persona
que ella creía. Y él, al final, cuando ella se da cuenta de que ella misma fue la que le dio la información a su abuelo para que su abuelo terminara matando al jefe y poniendo en marcha todas estas cosas, o sea, como darse ella cuenta de cuál es el impacto de sus propias decisiones y verla a ella despedirse de Manhattan. Bueno, como todas esas cosas, de verdad me parece que lo que hicieron con Angela fue un gran, gran, gran trabajo. Por el lado del Doctor Manhattan de Cal, aquí es donde digo, este es el elemento que hace que esta serie tenga mejor valor de repetición, realmente, porque digamos que comienza la serie, ¿no? Y comenzamos con Cal y vemos todas estas cosas y uno dice como, pero Angela es un gran personaje, es esta gran mujer, como esta mujer con estas actitudes súper fuertes, con esta actitud contra la vida, bueno, como todas estas cosas, súper activa. Y tiene un esposo que realmente es súper insípido. Es un tipo como ahí que está con ella, pero como que no hay nada que haga que él se destaque en absolutamente nada y al comienzo uno dice como, ok, pero ¿cuál es la importancia de este personaje más allá de que sea el esposo de Angela, como todas estas cosas? Pero cuando se revela que es el Doctor Manhattan, cuando se revela que él es John, todo tiene mucho más sentido, ¿no? Y volviendo un poco al tema del poder. Como el Doctor Manhattan originalmente era este tipo absolutamente insípido y como lo dice Adrian Veidt, este tipo que carece absolutamente de imaginación, que simplemente hace las cosas como por alguna curiosidad básica o sus motivaciones son literales y como por ejemplo el mismo hecho de crear vida, ¿no? Todo lo que él hace en Europa de crear al señor Phillips y a la señorita Cruikshanks y todas estas cosas viene de su infancia cuando él presencia por primera vez a una pareja teniendo sexo y como esta pareja le dice que esto fue un acto de amor y que es el mejor acto que se puede lograr y que él tiene que prometerles que cuando sea adulto, cuando esté en Estados Unidos, cuando tenga otra vida, él va a aspirar a hacer algo hermoso. Y como el Doctor Manhattan, como John, no tiene ninguna imaginación más allá, no tiene absolutamente ninguna creatividad más allá de las cosas que le dijeron y para él literalmente hacer algo hermoso se convierte en hacer una recreación de estos personajes que él considera o a los que vio por primera vez hacer el acto de amor más hermoso que existe. Entonces este personaje que carece de un montón de cosas y que tiene mucho más sentido ahora Cal ahora su insipidez, este momento incluso en el que Angela llega a tratar de pelear con él, todas esas cosas, o sea, como este personaje totalmente pasivo, este personaje como que no se destaca, todas estas cosas obtienen muchísimo más sentido al darse uno cuenta de quién está detrás de todo esto, de quién es él realmente. Entonces creo y Lindelof lo decía en el podcast, decía cómo fue complicado porque Yahya Abdul Mateen II, que es el actor que interpreta a Cal, que es el mismo actor de Black Manta en Aquaman, es todo lo contrario, dice él, es como el tipo más extrovertido, es el tipo que más se nota, es el tipo que hace más cosas, como todo esto, como decirle todo el tiempo como no, bájale un poco, como que todos los directores tenían que bajarle a la emoción, tenían que bajarlo todo para crear este personaje plano, este personaje insípido. Entonces eso me parece interesante o sea, es lo que hace que uno tenga unos ojos diferentes con respecto a esas cosas al inicio, teniendo en cuenta la información que nos revelan después. Lo que tiene que ver con Adrian Veidt. Hasta el capítulo 5, los momentos de Adrian Veidt fueron mis favoritos de los episodios en los que aparecía. Ver esta cosa de él, ir descubriendo dónde estaba, ir descubriendo todas estas mecánicas con Cruikshanks, con Phillips, sus sirvientes, por qué lo están sirviendo, por qué está en esta mansión, dónde está él, por qué está tratando de escaparse. Como todas estas cosas me parecieron muy, 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 muy interesantes. Y de nuevo, otro elemento que cuando uno tiene información nueva, lo puede ver uno con unos nuevos ojos y es ver cómo comenzamos la temporada y él está escribiendo una obra de teatro, ¿no? Como estoy escribiendo una obra de teatro, ustedes son los protagonistas, le dice a Cruikshanks y le dice a Phillips. Y terminamos en algún momento con esta obra
de la creación de el Doctor Manhattan y decimos como, ok, esa es la obra que él estaba escribiendo. Pero no, realmente la obra que él estaba escribiendo fue todo lo que vimos. O sea, el juicio, o sea, su escape, el juicio, todas estas cosas estaban planeadas por él. Él solamente necesitaba algo para quemar tiempo mientras llegaba a la nave de su hija a salvarlo. Él sabía que iba a pasar un satélite por un momento específico o sea, él sabía el momento específico en el que ese satélite iba a pasar y por lo menos y por lo tanto sabía cuándo tenía que poner su mensaje, cuándo tenía que estar listo su mensaje, pero más allá de eso sabía que que se iba a demorar la llegada de la nave en donde lo iban a salvar, entonces que tenía que quemar tiempo, y esa obra de teatro que él escribe no es la creación del Doctor Manhattan, es la misma obra de teatro de su escape. Tenemos un juicio que está que es totalmente falso, en donde incluso en algún momento la misma señorita Cruikshanks, siendo la abogada que está en contra de él, se gira y le pica el ojo como diciendo como todo está bien, todo sigue con el plan, como él mismo distorsiona al primer señor Phillips, al original, que se vuelve luego el guardián de todo esto, que le pone esta máscara, como él está tratando de crear un antagonista y como en sus últimos momentos, súper cruel, el señor Phillips le pregunta que si fue que si hizo un buen trabajo, que si lo logró y él le dice como no, pero te esforzaste, como pero me mantuviste entretenido, no vas a pasar, no va a pasar nada trascendental con nada de esto, pero pues ya, hicimos lo que necesitábamos hacer para quemar el tiempo que yo necesitaba quemar para que mi hija me salvara, ¿no? Y ver como todas estas cosas, y me gustó mucho también en el octavo episodio, volvemos al octavo episodio de nuevo, este pequeño momento, esta conversación entre él y Manhattan, ¿no? Esta conversación en donde nos dejan ver a un Byte diferente de lo que habíamos visto Watchmen y de lo que vemos en la mayoría de esta serie, que es un tipo lleno de confianza, es un tipo que confía en lo que hace, confía en sus planes y confía en que las cosas van a pasar tal y como él cree que van a pasar y como él ha planeado que las cosas pasen. Verlo vulnerable, ¿no? Ver este momento en donde él se pregunta si todo valió la pena, en donde él ve que las cosas no han cambiado, que a pesar de que él hizo que se acabara la crisis nuclear de una manera u otra, siguieron habiendo guerras, siguieron habiendo crisis, los planes que él había creado básicamente los ignoraron y ahora había muchas otras cosas y nadie sabe que él hizo lo que hizo, nadie sabe que él creó toda esta crisis para salvar a la humanidad y que de una manera u otra salvó efectivamente a la humanidad de una crisis nuclear inminente, y se pregunta a sí mismo si valió la pena hacer todo esto, si sacrificar a todas estas personas valió la pena, si estar en el anonimato, si estar en donde está en este momento de verdad valió la pena, y lo vemos casi arrepentido hasta que Manhattan lo envía a Europa y todas estas cosas, y ver cómo al final vuelve este Byte, ¿no? Cómo vuelve después de lo que pasa con su hija, cómo tiene que agachar la cabeza en algún momento y reconocer a esa mujer como su hija, a pesar de que le había dicho que nunca le iba a decir hija directamente, pero cómo tiene que hacerlo para salvarse a él mismo, pero cómo finalmente la traiciona de nuevo y crea esta lluvia y todas estas cosas, como esta principiante, esta vieja no sé qué, y cómo fue muy satisfactorio ver al final cómo Lori lo va a llevar a la justicia, ¿no? Como después de todo esto, como Byte, que aún después de todo sigue creyendo que puede salirse con la suya de cualquier cosa, ya no lo va a poder hacer porque Lori se lo va a llevar, y tienen las pruebas ahora con esta grabación que también tiene Wade, que fue por lo que él volvió a los cuarteles de la séptima caballería después de todo lo que había pasado. Por el lado de Lady True me pareció un personaje bastante interesante, como dije hace un tiempo, creo que fue como la sorpresa más interesante, y ver que ella no quería salvar el mundo solamente por el hecho de salvar el mundo, sino porque quería el poder de Doctor Manhattan para ella, y ver cómo las diferentes temporalidades que nos muestran son muy interesantes, y de nuevo cómo las cosas que suceden en episodios pasados son como obtienen un aire diferente después de que uno tiene una nueva información, y es ver cómo todo esto, ¿no? Esto de Adrian Byte, esto de cómo ella lo salva y cómo
ese flashback que vemos en un momento en donde ella está hablando con estos granjeros para adquirir sus terrenos y todas estas cosas, es el momento en el que ella está preparando la llegada de su padre. Ese objeto que cae del espacio y que cae en esa granja, obviamente haciendo toda esta referencia a Superman, porque incluso ellos son los Clark, y todo esto es la nave en la que llega su padre, y ver cómo, por ejemplo, lo tiene como una estatua a él mismo, esta estatua que nosotros vemos en los primeros episodios cuando nos presentan a Lady True, cuando Angela y cuando Lori llegan al reloj del milenio, y vemos esta estatua que Lori le pregunta como ¿por qué una estatua de Byte tan viejo? O sea, como tan feo. Y ella le dice, pero es que él es un hombre viejo. Y como la revelación de que estuvo ahí todo el tiempo, no era simplemente una estatua y no era simplemente que estuviera representando a un hombre viejo, sino que era el mismo Adrian Veidt que estaba ahí, y ella estaba preparando todo para este momento en donde ella iba a robarle los poderes al Doctor Manhattan y se iba a convertir en la supermujer, y como ella quería que sus padres estuvieran presentes, como como había clonado a su madre, y ahora como niña, como Bian, le estaba transfiriendo sus propios recuerdos, y cómo quería que su padre también estuviera presente, pero también este trauma, ¿no? Este trauma de los problemas con el padre de este encuentro, cuando ella le dice, yo soy tu hija, todas estas cosas, necesito que tú me ayudes porque no tengo los medios económicos para poder lograr mis planes y construir las cosas que quiero hacer. Y lo que le dice White es como, yo renuncié a mi herencia, yo comencé desde ceros, entonces a usted no le voy a dar absolutamente nada. Y ella finalmente lo que quiere es demostrarle a este tipo que la despreció cómo ella pudo llegar a ser lo mejor del universo desde ceros porque él le negó su ayuda. Entonces digamos que Lady True y todo como esta figura misteriosa desde el comienzo, que luego se nos va revelando para llegar a este episodio final en donde nos revelan que ella también es una mala, que ella es una mala aún más grande que los malos que nosotros creíamos, porque además ella había estado controlando las cosas desde atrás y les había o sea, ellos tenían acceso a una tecnología solamente porque ella quería que ellos tuvieran el acceso a esa tecnología, porque era más fácil que ellos atraparan al Doctor Manhattan para que ella pudiera hacerse con él, y cómo hace este trato con Will, y para matar a los de Cíclope, y bueno, como todas estas cosas me pareció súper interesante. Por otro lado tenemos como a los aliados, a los que yo pongo en el grupo de aliados, que son Lori, que son Wade, bueno, como todos estos personajes que también me parecieron muy interesantes. También me parece que jugaron un papel genial, digamos, esta rivalidad entre Angela y Lori me pareció genial, y digamos ver este último momento en el episodio cuando ella se encuentra con Manhattan y cuando se da cuenta de todas estas cosas, me parece que ese desarrollo de Lori es bastante interesante. Pensar en este personaje que conocemos, pero que había terminado en una situación un poco, no sé, con mucha incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar con ella, no sabíamos si iba a continuar siendo una superheroína, si iba a hacer diferentes cosas, si iba a tomar el manto de la comediante. Pues aquí vemos que tomó por lo menos el apellido Blake, que era el apellido original del comediante. Entonces como que vemos que hay un montón de cosas aquí. Entonces me pareció muy interesante volver a ver a Lori, y además pues su conexión con Manhattan, que finalmente termina siendo también un paralelo entre Angela y su conexión misma con Manhattan, y esta rivalidad entre estas dos personas muy parecidas, que vienen de contextos muy diferentes pero que también comparten muchas cosas. Wade es otro de mis personajes favoritos, como dije el episodio 5 cuando nos concentramos en él y cuando mostramos toda su historia y todas esas cosas, me pareció genial. Y esta incertidumbre desde ese final del episodio 5 en donde vemos a los de la caballería llegar, que yo estaba bastante seguro de que no iban a poder eliminarlo, pero como que nos van dando toda esta información para que él aparezca hasta el episodio final para salvar a Lori, me pareció genial. Entonces como que por ese lado los aliados de Angela me gustaron un montón. Por el lado de Cíclope me pareció interesante como darse cuenta de cuál era todo este plan, de todas estas cosas, de descubrir todo lo del jefe Jot.
Y cuando hablo de Cíclope también hablo de la séptima caballería. Realmente pues ya discutimos que son la séptima caballería es la hija de una manera u otra bien bastarda de Cíclope. Pero entonces ir descubriendo todo este plan, ir descubriendo las intenciones y la identidad verdadera del jefe Jod, su esposa cómo estaba involucrada, el senador King cómo estaba involucrado con la séptima caballería. Todos estos planes me pareció muy interesante y me parece que fueron unos antagonistas dignos de todo esto que estaba sucediendo, a pesar de que en algún momento pareció que fueran a ser secundarios, porque estábamos más concentrados en lo que pasaba con los personajes como tal y en lo que pasaba emocional y psicológicamente con los personajes, pero finalmente como que todo se cierra, todo llega de nuevo a donde tenía que estar y nos damos cuenta como de cuáles son los planes de ellos, entonces eso me gustó un montón. Temporada 2. Temporada 2. Esta es una cuestión bastante interesante porque siento que esta primera temporada es increíble. Me gustaría que hubiera una temporada 2. Sí. ¿Es necesaria? Creo que no. Ese es el asunto. Creo que esta primera temporada habla como de unos temas tan específicos, tiene como da unas afirmaciones o por lo menos trata como de transmitir ciertos puntos que el equipo creativo trata de transmitir y me parece que lo hace de una manera muy eficaz y creo que cierra muchas temáticas, cierra muchas cosas, o sea, entiendo por qué para muchos el final puede ser un cliffhanger, o sea, este final de ¿qué pasó ahora? Ahora Angela tiene los poderes de Doctor Manhattan, es la Doctora Manhattan o qué es lo que va a pasar o no los tiene y si los tiene, ¿qué va a hacer con ellos y cómo va a continuar este mundo? O sea, entiendo la, la, el interés y la pregunta genuinamente, o sea, como que también yo me la hago, como, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero al mismo tiempo siento que la temporada es tan increíble y es como tan autocontenida que no sé cómo podrían continuarla. O sea, no sé si de pronto caemos es en el riesgo de que una segunda temporada no llegue a la altura de la primera o no tengamos como la misma eficacia en cuanto a temáticas o incluso las mismas temáticas porque creo que seguir hablando de las mismas cosas en el mismo sentido creo que ya sería un poco repetitivo y creo que pasa eso con muchas series que inicialmente comienzan hablando de ciertas cosas y en sus próximas temporadas se vuelven simplemente en una repetición o en una recreación o en tratar como de volver a llegar a la gloria de una primera temporada en donde se hicieron las cosas muy bien. Entonces, a pesar de que sí es un cliffhanger, a pesar de que sí es una pregunta que me hago, y sí me gustaría saber de una manera u otra si Angela ahora tiene los poderes de Doctor Manhattan o qué es lo que va a pasar, o incluso si el mismo Doctor Manhattan sí murió definitivamente, si no va a poder reconstruirse o si después de todo esto vuelve a desaparecer o si efectivamente sí murió definitivamente, o sea, como que hay muchas preguntas que todavía podríamos responder en una segunda temporada, pero como que me siento contento con lo que está actualmente. O sea, como que a pesar de que me gustaría saber las respuestas, si no las sé, tampoco estaría mal para mí. O sea, como que quede abierto esto, tampoco estaría mal para mí. Y no sé si haya, o sea, si lo logran, es que esa es la cosa y ahí empiezan las dudas, como ¿será que lo podrían lograr una segunda vez? ¿Será que podrían lograr otras cosas y no innovar de nuevo, podríamos decirlo de una manera u otra, y no simplemente continuar con más de lo mismo? No lo sé, no lo sé. Y el mismo Damon Lindelof lo dice, como o sea, siento que desde el lado de HBO, como estudio como tal, como compañía como tal, tendría mucho sentido hacer una segunda temporada de Watchmen. O sea, teniendo en cuenta el éxito de esta primera temporada, tendría mucho sentido tener otro programa, tener otra temporada en donde la gente esté volviendo otra vez a ver esto, tener más ojos en el canal, tener más suscripciones, tener más cosas, tener más plata, obviamente. Entonces, digamos que por ese lado, creo que no sería ilógico que hicieran una segunda temporada. Desde el lado creativo tenemos el equipo, ¿no? Tenemos a Lindelof y tenemos a sus otros escritores, pero Lindelof como creador principal o como creador en jefe de todo esto, como ya lo hablamos al comienzo, tenía una necesidad específica
que venía de unas circunstancias muy específicas, de un momento social muy específico en la historia actual, en donde sucedieron ciertas cosas, se alinearon ciertas cosas específicas para que movimientos sociales, movimientos de un montón de cosas, la información que le estaba llegando a él le hiciera crear estas preguntas, estas inquietudes por estos temas específicos, y que a partir de ahí empezara a tratar de desarrollarlas, y que reuniera un equipo de personas que le ayudaran a hacer esto, que le hicieran a él también darse cuenta de cuáles eran sus puntos ciegos o cuáles eran las maneras cerradas en las que estaba tratando de tocar estas temáticas y todas estas cosas. Y por eso se hizo la primera temporada, pero si él dice que ya de una manera u otra logró como saciar esa necesidad, que tendría que haber algo muy poderoso o una temática nueva muy poderosa para poder escribir una segunda temporada. O sea, siento que de una manera u otra también eso es lo que hacen siempre los directores, los escritores o los actores, y es decir como, no, yo no volvería a una secuela de esto a menos que fuera el guión correcto, o a menos que fuera la historia correcta, para que cuando vuelvan todo el mundo diga como, pero ellos habían dicho que no iban a volver, entonces esta sí debe ser la historia correcta, este debe ser el guión magistral, o como todas estas cosas. Pero de una manera u otra siento que muchos actores, muchos directores y muchas personas utilizan esta estrategia, pero siento que en este caso es genuina. Siento que Lindelof aquí está siendo genuino, diciendo como, yo tengo que tener una motivación clara y tengo que sentir una piquiña en algún lado que necesite ser rascada para que yo pueda escribir esto, para que yo pueda volverme a poner en la posición de cuestionarme cosas, de tratar de crear personajes, de tratar de crear situaciones, de tratar de crear un montón de cosas. Entonces creo que desde ese lado como del equipo creativo puede que haya una segunda temporada, como puede que no. Entonces no sé. Quiero, pero al mismo tiempo no quiero que haya una segunda temporada. Entonces sí, como para concluir, pues creo que ya hablé de muchas cosas y creo que ya he dado muchas conclusiones a lo largo de todo este recap, que ya lleva más de una hora. Si están en este momento, muchísimas gracias por quedarse en este video. Escriban Cuchurrumín abajo en los comentarios para que yo sepa cuántas personas se quedaron hasta este momento del video. No, mentiras. Pero si quieren escribir Cuchurrumín sería muy divertido. Pero bueno, digamos que para concluir esta primera temporada me gustó un montón. Esta primera temporada me parece que tiene de los mejores momentos de televisión que hemos visto últimamente. El 8º episodio, lo repito, mejor episodio individual de cualquier serie en este año y en varios años. Realmente creo que es una pieza de narrativa, una pieza audiovisual y una pieza de televisión increíble. Realmente me gustó muchísimo el 8º episodio, me hizo sentir muchísimas cosas. Y la serie en términos generales también me gustó mucho. Tratar de descubrir los misterios, tratar de descubrir las pistas, hacer las teorías, compartir con ustedes cualquier serie en la que yo pueda compartir de esta manera con ustedes, también para mí es una gran experiencia. Así como lo hemos hecho con otras, así como por ejemplo, más allá de cualquier cosa que se pueda decir de Game of Thrones y su última temporada, la experiencia de compartir con ustedes semana a semana un recap de una serie es realmente genial. Ver cuáles son sus propias teorías, qué es lo que les ha gustado, qué es lo que no les ha gustado. Series como The Mandalorian, bueno, como todas estas cosas son experiencias realmente valiosas para mí, y disfruté mucho de compartir Watchmen con ustedes y de leer sus opiniones y de leer sus propias teorías y de leer cuánto les estaba gustando o cuánto no les estaba gustando algo. Eso también para mí hizo que Watchmen fuera una gran serie este año. Entonces quedo muy contento, de verdad quedo muy contento con esta serie. Se la recomendaría a cualquier persona. Siento que es algo que funciona por sí solo, pero si uno ha leído la novela gráfica tiene también otro sentido muy importante, y creo que es complicado hacer eso. Es muy complicado lograr un producto que venga de otro preexistente sin que sea necesariamente sin que esté necesariamente como ligado de una manera como tan necesaria al otro. Entonces en ese sentido me parece que fue una primera gran temporada. No sé si sea primera y única, o no sé si sea la primera de varias temporadas que tengamos con Watchmen, ya solamente el tiempo lo dirá.
pero por el momento estoy muy contento con lo que vi. Entonces creo que no tengo nada más que decir al respecto. Les pido que abajo, como siempre, en los comentarios me dejen sus propias opiniones con respecto al noveno episodio, a la primera temporada, a las temáticas de las que yo hablo acá, a temáticas de las que ustedes quieran hablar, a sus propias inquietudes, sus propias conclusiones. Por favor, déjenme todo eso abajo, aunque no les responda siempre. Siempre los leo todos los comentarios, entonces por favor dejen todo eso abajo. Muchísimas gracias por ver este video, denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de. Les recuerdo que están abiertas en este momento las votaciones para mejores series y películas de 2019, mejores y peores, entonces abajo van a encontrar los links a los formularios en donde si Watchmen fue una de sus series favoritas o de sus menos favoritas, pueden votar por ella. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/nosabamosnada4, en Twitter, en Instagram en @nosabamosnada, en Vero me encuentran como No Sabemos Nada, en Dile también recuerden unirse al Discord de comunidad de NSND. Todos los links los encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.